Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre las funciones crecientes y las funciones decrecientes. O vamos a ver cuándo una función crece o cuándo decrece en alguna de sus partes. Aquí tenemos la representación de una función, que tenemos ahí su expresión, y vemos que esta función tiene partes en las que decrece y partes en las que crece. Aquí, por ejemplo, podemos decir que esta función es decreciente desde menos infinito hasta menos 2 y además también decrece desde menos 0,5 hasta 1. Y por otro lado será creciente desde menos 2 hasta menos 0,5 y además desde 1 hasta más infinito. Bueno, pues lo podemos representar así. Cuando nosotros tenemos la representación gráfica sería fácil ver en qué zonas crece y en qué zonas decrece. Y para cualquier punto podríamos decir si en ese punto la función es decreciente o es creciente. Por ejemplo, en el punto menos 3 veríamos que la función es decreciente. En el punto menos 1,5 veríamos que la función es creciente. En el punto 0,5 sería decreciente y, por ejemplo, en el punto 2 sería creciente. Vemos que hemos puesto los intervalos abiertos porque tanto en el menos 2, que estaría aquí, como en el menos 0,5, en ese mismo punto la función ni crece ni decrece. Ahí tendríamos un máximo o un mínimo, que eso ya lo veremos en otro vídeo. Bueno, pues según la teoría podemos decir que una función f de x es creciente en un punto x sub 0 si existe un h mayor que 0 y se cumple lo siguiente, que f de x sub 0 menos h tiene que ser menor que f de x sub 0 y a su vez menor que f de x sub 0 más h. Esa sería la teoría. Y por otro lado, una función f de x es decreciente en un punto x sub 0 si existe un valor h mayor que 0 y se cumple que f de x sub 0 menos h es mayor que f de x sub 0 y mayor a su vez que f de x sub 0 más h. Si cogemos aquí el punto menos 3, por ejemplo, como h, como x sub 0, bueno, pues si cogemos un valor que sea 0,5, si yo veo aquí el valor de f de x en menos 3 y le quito un poquito, vemos que este punto es mayor que f de x. Y a su vez, este sería mayor que f de x más h. Por lo tanto, en ese punto sería decreciente. Y aquí, si cogemos como x sub 0 el punto menos 1, pues tendríamos que es decreciente porque si yo cojo un valor de h, pues 0,2 por ejemplo, si cojo un valor anterior al menos 1, veríamos que f de x es más pequeña que el valor de f de menos 1 y por otro lado sería menor que el valor que tendría cuando le añadimos sh. Bueno, pues esto es teoría. Ya decimos que si tenemos la representación gráfica de la función lo vemos claramente. Pero, ¿de qué manera nos podemos ayudar nosotros para saber si en un punto una función es creciente o decreciente sin necesidad de hacer la representación? Pues nos vamos a ayudar de las derivadas. La derivada sabemos que es la pendiente que existe, o la tangente, digamos, que existe en un punto cualquiera. Entonces, la derivada iría así, aquí haría así, aquí haría así, iría esa recta tangente a la curva. Entonces vemos que en las partes donde es decreciente, la derivada tendría una pendiente negativa. Y en las partes en las que es creciente, la derivada tendría una pendiente positiva. Vemos que los máximos y los mínimos no tendría pendiente cero. Entonces lo que podemos hacer para cualquier punto sería calcular la derivada
primera y ver qué signo tiene. Vamos a ver, por ejemplo, en menos 3. Si yo me cojo aquí la derivada primera de eso, me daría 4x al cubo más 6x cuadrado menos 6x menos 4. Ya tengo aquí la derivada primera, que sería la tangente a esta curva en cualquier punto. Si ahora cojo menos 3 y sustituyo la x por menos 3, o sea, f' de menos 3 me daría 4 por menos 3 al cubo más 6 por menos 3 al cuadrado menos 6 por menos 3 y menos 4. Vamos a ver qué nos da. Menos 3 al cubo sería menos 81. O sea, menos 27, perdón. Más 6 por 9, puesto que menos 3 al cuadrado, aunque la base es negativa y el exponente es par, me daría positivo. Y aquí menos por menos me daría más y menos 4. Vamos a seguir calculándolo. Y esto me daría menos 4 por 7, 28, 4 por 2, 8 y 2, 10, más 54, más 18 y menos 4. Vemos aquí que positivos serían 54 y 18, serían 72, y negativos serían menos 112. Por lo tanto, ya no nos haría ni siquiera falta hacer el resultado, simplemente nos interesa el signo de la derivada. Pero bueno, vamos a hacerlo completo ya. Aquí me quedaría menos 40. Por lo tanto, como f' de menos 3 es menor que 0, porque es negativa, nos indica que en ese trozo o en ese punto la función tiene una parte decreciente. Vamos a coger una parte que sea creciente. Vamos a coger ahora el 2, por ejemplo. Vamos a borrar esto. Seguimos dejando ahí la derivada. Y ahora vamos a hacer, a ver qué valor tiene la derivada en x igual a 2. Sería f' de 2. Sería 4 por 2 al cubo más 6 por 2 al cuadrado menos 6 por 2 y menos 4. 4 por 8 más 6 por 4 menos 12 menos 4. Serían 32 más 24 menos 12 menos 4. Aquí vemos que el signo nos va a dar positivo. Aquí me da 40. Bueno, pues como f' de 2 es mayor que 0, quiere decir que en ese punto la función sería creciente. O sea, resumiendo, si nosotros hacemos la representación gráfica, se ve claramente que si la función va hacia abajo sería decreciente, si va hacia arriba sería creciente, y aquí tenemos la explicación. Nosotros cogemos un trocito a la derecha y a la izquierda, y si a la izquierda la función es mayor que donde hemos cogido el punto, pues quiere decir que va hacia abajo. Y si no, sería al revés. Pero para calcular en cualquier punto si es creciente o decreciente, nos ayudamos de la derivada. Hacemos la derivada primera de la función, hacemos el valor de esa derivada en el punto que queramos saber, y según el resultado, si ese resultado es mayor que 0, nos dirá que la función es creciente, y si es menor que 0, nos dirá que la función es decreciente. Bueno, pues en próximos vídeos vamos a hablar también de los máximos y los mínimos, de los puntos de inflexión y de los intervalos de concavidad y convexidad. Pero eso será asunto para otros vídeos. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos.